Queremos simplificar la expresión trigonométrica al producto de las funciones trigonométricas. Observe cómo aquí tenemos una diferencia de dos fracciones. Para agregar fracciones, debemos obtener un denominador común. En este momento, la primera fracción tiene un denominador de la cantidad 1 más seno x, y la segunda fracción tiene un denominador de la cantidad 1 menos seno x. Entonces, debido a que estos denominadores no comparten ningún factor común, el mínimo común denominador será el producto de los dos denominadores. Entonces, para obtener un denominador común, multiplicaremos la parte superior e inferior de la primera fracción por la cantidad 1 menos seno x, y multiplicaremos la parte superior e inferior de la segunda fracción por la cantidad 1 más seno x. Entonces tenemos 1 más la cantidad 1 más seno x. Ahora vamos a multiplicar el numerador y el denominador por la cantidad 1 menos seno x. Tendremos menos 1 sobre la cantidad 1 menos seno x. Para esta fracción, multiplicaremos la parte superior e inferior por la cantidad 1 más seno x. Observe que, al hacer esto, creamos fracciones equivalentes, y ahora tenemos un denominador común. Entonces ahora podemos restar las fracciones. El denominador va a ser la cantidad 1 más seno x, multiplicado por la cantidad 1 menos seno x. Y el numerador será una vez la cantidad 1 menos seno x o la cantidad 1 menos seno x. Menos una vez la cantidad 1 más seno x, o simplemente menos la cantidad 1 más seno x. Ahora vamos a las fracciones en el numerador y combinamos términos similares. Debido a la resta aquí, si es útil, podemos pensar en distribuir una negativa. Entonces tenemos 1 menos seno x menos 1 menos seno x, que equivale a 2 seno x negativos. Bien, tenemos 1 menos 1, y luego seno negativo x menos seno x, dándonos 2 seno negativos x en el numerador. Y ahora busquemos el producto en el denominador. Entonces tenemos 4 productos. Una vez 1 es 1. Una vez negativo seno x es negativo seno x, pero luego seno x multiplicado por 1 es positivo seno x, entonces el seno negativo x más seno x es 0. Y luego tenemos seno x veces seno negativo x, por lo que tenemos menos x seno cuadrado. Mirando el denominador, porque θ de seno cuadrado más θ de coseno cuadrado es igual a 1, observe cómo si restamos θ de seno cuadrado a ambos lados, tendríamos θ de coseno cuadrado igual a 1 menos θ de seno cuadrado, lo que significa que 1 menos x de seno cuadrado es igual a x de coseno cuadrado. Entonces esto es igual a 2 negativos, seno x por todas partes, dividido por coseno cuadrado x. Entonces hemos simplificado la expresión. Queremos que esto sea un producto de funciones trigonométricas. Así que reescribamos seno x sobre coseno cuadrado x como seno x sobre coseno x, multiplicado por 1 sobre el coseno x, así que tenemos 2 veces negativo seno x sobre el coseno x veces 1 sobre coseno x. Esto es útil porque el seno x sobre el coseno x es igual a la tangente x, y 1 sobre el coseno x es igual a la secante x, por lo tanto, la expresión dada es igual a negativo 2 tangente x secante x. Pero se nos pide que escribamos las funciones en orden alfabético y usemos el signo de multiplicación entre las funciones. Entonces, debido a que s viene antes de t, escribamos esto como 2 secantes negativas x veces tangente x. Espero que hayas encontrado esto útil.